primer cántico del siervo. ¿Sí? ¿O no? Bien, este es el cántico del siervo. ¿De acuerdo? Siervo de Jehová le pusieron aquí. Bueno, está bien. Y hablábamos, si no se recuerda mal, de que este verso, el quinto, a querer o no, hace un desnivel en el texto. ¿Eso lo estuvimos diciendo ayer o no? Sí. ¿En qué se nota el desnivel? ¿En que habla a una tercera persona? Ajá. Segunda, tercera persona. Sí, hay tres personas ahí y el quinto, el punto quinto te habla a ti, a mí. En el quinto hablábamos, aquí decíamos, en los primeros, ¿de quién está hablando? ¿Quién habla? Dios, La divinidad. ¿no? Dios. ¿A quién le habla? Ah, perfecta. He aquí mi siervo, mi elegido. Y todavía no sabemos a quién le habla. Pero está presentando a su siervo, a su esclavo, a su elegido. ¿Sí? Ok. ¿A quién le habla? No lo sabemos. Y el siervo es alguien en tercera persona. Aquí, en el verso 6, ¿sí? En cambio, al siervo parece hablarle en segunda persona, es decir, se dirige ahora ese yo que está hablando al siervo. Este yo que habla, decíamos, es la misma voz que está aquí, aunque aquí esté en primera persona y acá esté hablando de sí como en tercera persona. No dice, yo soy el Dios Yahvé que creó los cielos y la tierra, etc. No. Habla de sí en tercera persona. De alguna manera esto sirve para mostrar el desnivel, el cambio de sujeto, ¿sí? De hablar de la presentación, tenemos la presentación del siervo y tenemos acá, ¿sí? Cómo le habla al siervo. Decíamos en el verso quinto que este que habla es el creador, que es un asunto muy importante porque en el Deutero Isaías, ¿sí? Ya han regresado del exilio. Esta gente que está acá regresando del exilio no conocía el primer relato del Génesis todavía. ¿Okay? Sabían que Dios era el creador, pero no con esa, ¿cómo decirlo?, contundencia con la que lo afirma el primer relato de la creación, que es sacerdotal. Ese es cuando regresaron del exilio, todavía no lo sabían. No, lo que conocían era, bueno, eso se forjó en el exilio probablemente, y a la vuelta del exilio es contemporáneo probablemente de estos textos. Porque lo que conocían era el relato aquel de que Dios es como un alfarero,
¿no? Alfarero es muy, muy elegante la palabra, pero como un niño que juega con barro a los juguetes, a los muñecos, ¿no? Con Adán, ¿no? O sea, y le sopla para que tenga. Es una representación muy bonita, muy tierna, muy catequética, ¿sí? Pero llena de antropomorfismos. ¿Qué es eso? Formas de hombre. Sí, ¿no? O sea, como si Dios tuviera manos, aliento, pies, ¿sí me entienden? Esos son los antropomorfismos. Cuando se habla de Dios como si fuera un humano. Si fuera igual a un humano. ¿Ya? Se le dan sentimientos. Pero obviamente que así es, no podemos hablar de otra manera de Dios, sino a nuestra manera. Dios es el otro. En la Biblia, Dios es el otro. Y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en lo que vimos de Isaías. Isaías no puede ni cantar lo que cantan los serafines. O lo que gritan, ¿no? ¿Por qué? Porque sus labios son impuros. Porque él no pertenece a ese ámbito de lo sagrado. Entonces Dios siempre es el otro. Los hebreos y en general los pueblos orientales, de sus divinidades, siempre subrayaron lo diferente, lo distinto que eran de los humanos. Los griegos al revés, los griegos de sus dioses los hicieron muy parecidos a los humanos. Los dioses se enojan, comen, no, son más desordenados que cualquier salón de kinder. Hijos, hijas se meten con solteras, casados, con las parientas. Es aquí hay un sí. Pero esas son las concepciones griegos de los, donde los griegos van a resaltar el poder de los dioses, ¿no? Lo que pueden, sí, les hacen lo que les da su gana. Son bastante caprichosos. ¿Sí? Los hebreos no. ¿Okay? Los hebreos van a hablar de Dios, de Yahvé, como aquello que está más allá de su propio alcance, aquello que es diferente a lo humano. Por eso Dios, el Dios de la Biblia es un Dios de inagotable misericordia, ¿no? A todos se nos acaba, pero a Dios no, porque Él no es humano, ¿no? Su saber es infinito. Nosotros no le atinamos ni a saber cuántos cánticos del cielo hay en la Biblia. El saber de Yahvé es infinito. Y mueve las cosas de una manera misteriosa que uno a veces no comprende cómo, sino hasta la vuelta de los años. Entonces los hebreos van a abundar en esa trascendencia de Dios. Dios está más allá de cualquier humano, pero se revela, se da a conocer, ¿no? Y en eso que se da a conocer es donde viene a nuestro encuentro. Entonces, el judaísmo se dice que es ese esfuerzo más de Dios por venir al encuentro del rescate de los humanos que del hombre por querer salvar con Dios. De hecho, ese es el misterio de la redención nuestra también, ¿no? Es más esfuerzo de Dios por hacernos entender quiénes somos
¿Qué esfuerzo nuestro por querer hacer las cosas como Él quiere? No sé cómo hacer las cosas como deben de ser, ¿no? Bueno, aquí el verso 5 habla de ese Dios creador. Porque los dioses de las religiones y de las hablaban de que había dioses, por ejemplo, lo aprendieron en Babilonia, aprendieron relatos de la creación diferentes a los que ellos estaban acostumbrados a escuchar. ¿Sí? Las famosas teogonías y cosmogonías, ¿no? ¿Qué es eso? Son relatos de dioses que andan haciendo el mundo. Hacen esfuerzos por hacer el mundo y no les queda la primera y tienen que hacer la segunda y a la tercera, ¿no? Y a los hombres así, a los hombres así. Ese tipo de relatos de cosmogénesis, cómo los dioses crean el universo, los vamos a encontrar en casi todas las culturas y en las religiones. Los sumerios, ¿verdad? También tienen. Sí, pero los mayas, ¿cómo crearon al hombre de maíz? ¿No? Para los mayas, ¿no? En su forma de entender el cosmos, ¿sí? Hacen varios, el Popol Vuh, ¿no? Entonces, hacen esfuerzos por entender por qué somos como somos. ¿Por qué nos gusta el maíz? ¿Por qué no podemos vivir sin maíz? Porque estamos hechos de maíz. ¿No? Claro. Hijos del maíz. No, sí, esa es una... Y entonces ellos reflexionan sobre sobre cómo somos, pero lo mismo tenemos acá. Y lo mismo tenemos en cada expresión de esta naturaleza. El Dios creador es Yahvé. Ahora, que los demás dioses tengan esos relatos, está bien, pero para el judío, para los israelitas, este es el creador de los cielos, el que hace con ellos lo que quiera. No tiene límites su omnipotencia. Él es el que sostiene la vida, da la vida, sostiene la vida, ¿sí? A todos los que pueblan la tierra, a su pueblo y a todas las demás naciones, ¿sí? Y a toda la creación Y a toda la creación. en sí. Entonces, son afirmaciones que a nosotros nos parecen normales porque las hemos aprendido desde el catecismo. ¿Sí? Pero esto que está diciendo el Deutero Isaías eran doctrinas revolucionarias en su momento, ¿no? Nuestro Dios Yahvé es el creador de todas las cosas y el Dios de la vida. ¿No lo dice allí? ¿O sí? Sí, dice. ¿Dónde dice? Espíritu a los que por ella andan. Ok, el aliento, esa es la vida. Aunque la palabrita vida no aparezca, ok, pero hay que pensar, sí, en el aliento, el espíritu. ¿Qué es eso? El alma, El, el alma. el ruaj, ¿no? Eso es. Y lo que en ella brota en la tierra. Entonces, esa es la concepción de Dios. Y es una concepción novedosa. Entonces, este Dios nuestro no solo crea, no solo es el Dios de la naturaleza y del cosmos, ¿sí? Que dejó que el mundo se fuera y lo echó a rodar, es el que lo sostiene hasta el día de hoy. No se desligó y se despreocupó de su creación, ni de sus criaturas. Es lo que está diciendo allí. Mientras que los otros dioses andan apurados haciendo otras cosas y obligan a los hombres a que les sirvan como esclavos y que los tengan contentos.
El de nosotros no es así. ¿Ok? La siguiente parte, ¿sí? De los versos 6 aparece hablándole, el discurso pues, hablándole al siervo en segunda persona. ¿Sí? Aquí aparece el primer yo, Yahvé. Primera persona. Y aquí aparece yo, Yahvé. Para cerrar. Es mi nombre. Pero aquí te he llamado en justicia. O sea, ya se hace referencia a la segunda persona. Le está hablando al siervo. Le está diciendo para qué lo tiene allí. Le va a dar una misión. Que ya quedó acá la misión un poco, ¿no? Ya lo dijo. ¿Sí? Estas tres palabritas, justicia, derecho, instrucción, en hebreo son la misma palabra. Mishpat. Derecho. El derecho así como, no que contrario a lo absurdo, ¿no? Sino lo que está conforme a la ley. Eso es lo que está diciendo. Nuestras traducciones dicen justicia, derecho, instrucción, pero un poquito para no repetir la misma palabra que tenemos en hebreo, porque en hebreo es la misma. Para darle variedad. Entonces aquí ya se habla de qué es lo que va a hacer ese siervo. Acá se lo va a decir al propio siervo. ¿De acuerdo? Te he llamado en justicia. Y luego Te tomé de la mano. te así de la mano. Sí, así, te tomar, agarrar. ¿Sí? Acá habló de, Sostener. ¿ok? O sea, Como ¿cómo? son sinónimos, ¿no? Por supuesto. Y esas son las cosas que refuerzan, ¿no? Nuestra lectura cuando notamos ese tipo de relación. Es una imagen de padre, ¿no? Que agarra de la mano a alguien. Sí, le está diciendo que no está solo al siervo. Porque la tarea que le va a dar, bueno, no es de, sí, no es de que lo va a acabar en 5 minutos y ya, ¿qué más hago? No, Iba a hablar de Chiapas en 15 minutos. no, ok. Sí. Te formé. ¿A qué le suena esto? Creación. Claro. ¿Sí? Esa es la creación. Pero se refiere al tipo de formación física o al tipo de formación moral o espiritual de la persona. Te tomé de la Allí- mano, te formé. O sea, Allí es más, claro, físico, lo más... te modelé. ok. Así como nuestras propias también implican las dos cosas, ¿no? Formación. Pero como, o sea, este siervo ¿a qué le suena eso de te formé? Pues sí, claro, Yo, ¿no? A Adán, como a Adán, inclusive es su hijo, es su criatura, él sale de su mano. Eso es, no en vano lo está diciendo aquí, ¿no? Y dice que le puso su espíritu en él. Pues acá también. Es decir, el siervo es alguien humano, imagen de Dios, eso que decimos de Génesis 1:26. Creo, imagen y semejanza de Dios. Ese es el siervo. Entonces no es un extraterrestre, no es un... No, No es un superdotado tampoco. es un humano que tiene las mismas características
de todos los seres humanos, criaturas de Él. Y aquí se nota su criaturalidad, ¿no? Su dependencia. Y luego le da la misión. ¿Cuál es la misión? Hacerlo alianza del pueblo. ¿Qué significa eso? Una relación. Y los tiene que acercar a una relación. Llevarlos a Dios. Como un matrimonio, ¿no? Hace una alianza. Pacto, un tratado, alianza, convenio, acuerdo. ¿Y cuándo se necesitan acuerdos? ¿Cuándo se necesitan alianzas? Cuando hay desunión, ¿no? Está uno desunido. Cuando está desunido. Ok. Todo está revuelto, todo está, no está en orden. Cuando las cosas están contrapunteadas, ¿no? Es cuando se necesita. Así como Pelosi y Trump. Sí, así tal cual. Mejor. Alianza del pueblo y luz de las gentes. Van a pedir la presidencia todavía no. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser el siervo luz de las gentes? El guía, ¿Cuáles gentes? el guía de la verdad. ¿Eh? ¿De qué? La gente perdida. Para los judíos, ¿sí? Todos los que no conocen a Dios caminan en oscuridad. Pero entonces también serían los poquitos exiliados también, ¿no? Bueno, todavía, Bueno, ¿sí? Ese es el segundo pensamiento. Todos los que no conocen a Dios andan como a ciegas, a oscuras. Y este sujeto, esta criatura de Dios que es su siervo, va a ser luz para las naciones, para las gentes. No solo para el pueblo, también para los que están más allá del pueblo. Porque también hay unos del pueblo que andan a oscuras, como si no conocieran a Dios. ¿Cómo es esa luz del siervo? Transformadora. ¿Cómo es? ¿Cómo la va? ¿En qué se va a notar? Ahí está en el texto. Busquen por favor imágenes de luz ahí o de asociación con luz. Abrir los ojos a los ciegos. Ahorita va a venir más. Ajá. ¿No? Darle esperanza. Sacarlos de cada Los va a iluminar. Sacarse a los que viven en tinieblas. Les va a dar a conocer las cosas que no comprendían antes, que estaban escondidas, los va a hacer que vean de otra forma las cosas, Pero ¿cómo? pues mostrándoselas, ¿no? ¿Cómo? siendo justo, Que haya caminos tropiesos. O sea, les decía que ¿qué le arreglaran decía? el camino. O sea, por Eso fue en el 40, sí. Realmente era No, no, pues, bueno, pues de palabra y de praxis, ¿no? de acción. no, ya. O sea, va a ser luz mostrando la ley de Dios sin ajá. Mostrando justicia, Ajá. derecho. Entonces, ese comportamiento humilde del siervo, ¿no? La caña, ¿qué decía? Que está quebrada, no la va a desechar, porque ya no sirve, por inútil. No va a apagar la mecha que ya no tiene llama, está humeante. Ya no ilumina, Hay que prenderla. pero no la va a apagar. La va a conservar, Él no la apagará. ¿De qué está hablando? Pues de lo que ayer decíamos, de que, ¿no? Los marginados, los desechados de la sociedad, no les va a dar una patada en el cabuz y los va a mandar al bote de la basura, ¿no? No es ese el modo
de ser alianza del pueblo, de ser luz. de ser inclusivo. No, o sea, claro. El ser luz, la luz de la palabra de Dios, va como agua callada, ¿no? Eso es lo que va a ser el cielo. ¿En qué se va a notar? Abrir los ojos ciegos, liberar a los presos, sacar de la cárcel a los que viven en tinieblas. Tinieblas, presos, ciegos. ¿Ok? Va a ser luz de su pueblo, luz de las naciones. Obviamente que esta es una llamada a aprender, a interpretar eso que está diciendo del Dios creador, del Dios que hace las cosas nuevas con los suyos. Entonces el Dios de Israel no es un Dios bélico, guerrero, ¿sí?, que anda a caballo y al que no se dobla se lo echa encima. No es Santiago Matamoros, que todos los que no reciban el Evangelio, pues hay que obligarlos a que lo acepten, porque si no... La Nueva España. Uy, tantas cosas nuevas que ha habido. Pero este no. Abrir los ojos al ciego para que perciban luz. Y con esas tres cosas también está recalcando lo de arriba, que sea la caña no quebrada, no partida, como estas personas que están ciegas en sus tiempos, la gente que no tenía todas sus facultades, era como que gente que hacían al margen. Entonces sí está recalcando esa idea de que solamente que no está en sí completo en gracia de Dios y ya está perdido, aunque Él les va a mostrar la luz, les va a mostrar a Jesús, o no Jesús a Dios, y para volver a la luz. Claro, sí, ¿no? Es el Dios de la vida, el Dios creador. ¿Para qué queremos un Dios creador que no se ocupa de su criatura, que no la rehace, que no la regenera? ¿No? Entonces, no sé. No es porque ya quedó todo a todo dar y yo me desentiendo y ya. Ya quedó. ¿Sí me entiendes? El Dios de la Biblia es otro. Por lo menos en estos textos, pues, ¿no? ¿O qué? El siervo. Una obra de liberación, de sacar de las tinieblas, de abrir los ojos. Todo lo contrario de lo que era la obra de Isaías aquí, ¿no? El profeta que era de dejar ciego al pueblo, ¿no? Ahora es la obra de la regeneración o del consuelo. Este es el consuelo. Ese es el siervo. Y termina diciendo, yo Yahvé es mi nombre. Es decir, su honor, su gloria, su fama, el respeto, la reverencia, no se la da a nadie. Porque es de él. Solo a él le compete. Todo lo demás son basuras, son ídolos. Entonces vamos a encontrar también en el Deutero Isaías una polémica muy fuerte contra los dioses, contra los ídolos, contra los que no hacen nada, porque los ídolos no hacen nada. En otros escritos, bueno, en la sabiduría, ¿no? Se burla el escritor, ¿no? De los ídolos. Dice, les tienen que poner un clavo para que no se les caigan. Pues qué chulos dioses, en quién ponen su confianza, los que, ¿no?
andan buscando un tarugo que lo sostenga. Un tarugo, una estaca, pues ahí, ¿no? Entonces ellos andaban buscando a alguien. No, esos no son dioses. Son ustedes los dioses de ellos. Son ustedes los que los andan sosteniendo a ellos. Cuando tendrían que ser los dioses los que los sostienen a ustedes. Sino que qué bonitos dioses son esos. Yo, Yahvé, es mi nombre. Mi gloria no cedo, ni mi prez a los siglos. Es un Dios exclusivo, celoso. Hay muchísimos textos de eso. Es el Dios único. Lo de antes ya ha llegado. Aquello que estaba anunciado ya llegó. Anuncio cosas nuevas. Este es el Evangelio. Antes de que se produzcan, las estoy anticipando. ¿Sí? Para que cuando ustedes no digan, ay, ni sabíamos de esto. No, es para que caigan en la cuenta de que Él maneja toda la historia. De que Él sabe lo que hay antes y lo que vendrá. De que nada se le escapa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entiende más o menos de lo que es el texto? Sí, más o menos, tampoco es así, qué cosas. Bueno, de aquí pues ya Pero- vamos entendiendo más o menos de dónde viene todo, de dónde vienen partes, bueno, todo el Nuevo Testamento, las citas de dónde vienen, de dónde fueron tomadas. Bueno, estoy conectando yo, así. No, o sea, sí tiene casi O sea, todo el... Todo el Nuevo Testamento, Pero no podía ser de otra manera si esto era la cultura donde vivían los creyentes. Lo relacionado. El Señor Jesús, pues claro, ¿no? Esto era lo que ellos sabían y conocían y manejaban. Eran judíos y judíos fieles, ¿no? Ese es su modo de ser y de vivir y de entender las cosas. En el número 9, donde dice, lo de antes ya ha llegado, ¿se está refiriendo al Mesías? Lo de antes ya ha llegado. ¿Qué es lo que había antes? Pues según Isaías anunciaba la venida del Mesías. A ver, si ustedes, a ver, nomás para que, ¿dónde lo anunciaban? Ahorita no me acuerdo. Yo tampoco. No, Pero cuando hablamos de Mesías, ¿a qué nos referimos? Ungido. ¿No? el Mesías, el enviado. es cierto. Aquí vamos a platicar. ¿De veras quieren que le entremos por ahí? Hay una cosa que se llama prospectiva, ¿ok? ¿Qué es la prospectiva? Amén. Mirar hacia adelante, ¿no? Y hay una cosa que se llama retrospectiva. Bueno, retrospectiva quiere decir que las cosas ya han pasado y yo de aquí las estoy viendo. Veo lo que pasó y le encuentro la coherencia. De hecho, los acontecimientos y la historia solo los entendemos cuando ya han pasado. Lo que es la prospectiva, lo que va a venir, eso requiere de análisis más serios y más complicados. Y lo que ustedes estudiaron, leyes de probabilidades,
¿no? Entonces, las leyes de probabilidades, dicen los filósofos, las posibilidades son infinitas. Puede ser esto, puede ser aquello, puede ser aquello. Las posibilidades, el número de las posibilidades es infinito. Pero de las posibilidades a las probabilidades ya lo ceñimos. Ya se reduce. Y aún así, ¿no? Aún así no podemos estar certeros de lo que va a pasar. Por mucho que conozcamos a una persona, no sabemos cómo va a reaccionar. Eso estamos hablando a nivel personal. Ahora, a nivel de los acontecimientos es más complicado. Cuando hablamos del Mesías, Mesías para nosotros es una palabra determinante. ¿Por qué? Tan determinante que Mesías es como conocemos a Jesús, resucitado, muerto y resucitado. Hasta entonces Jesús es Mesías. Hasta les queda una retrospectiva. Ah, ¿ok? Hasta que entendemos la retrospectiva. ¿Sí? Pero también en el tiempo pasado había habían personas también que los profetas No, lo que pasa es que que fueron también asesinados. Bueno, pero ya son. no. Al decir lo de antes ha llegado es que ahora se está aclarando todo lo que ya han estado esperando desde mucho tiempo. Las atrás. esperanzas que se habían venido manifestando Se están justificando las esperanzas de muchos años atrás. de que un resto volverá, de que va a venir unos cuantos, todas aquellas cosas, ¿no? De que por muy mal que nos vaya, hombre, algo se ha de salvar. La bonanza ¿No? otra vez, ¿no? De un diluvio que va a haber, ¿no? Pues una Una barquita, palomita, ¿no? Algo, una ¿cómo? barra. ¿No? La calma regresa, ¿no? Sí, pero esa esperanza de que vamos a estar mejor, Ya está aquí. eso. Y hablando del Mesías, digo, el asunto es muy delicado porque nosotros decimos que Jesús es el Mesías. Pero decir que los profetas, Isaías, sus discípulos, visualizaban El Mesías. a Cristo 8 siglos después, Ujú. Ni eso está. No. No, nada que ver. pero les voy a decir una cosa. En el Evangelio de San Juan, ¿sí? En una polémica que tiene Jesús con los judíos, ¿no? Jesús les dice, porque Isaías, esto lo dijo Isaías, dice el narrador, porque vio su gloria. ¿Ok? Isaías lo dijo de él. Al final, bueno, vayan a ver Juan, capítulo 12, Y después cuando le dice, verso, ¿quiénes dicen ellos que soy? Juan 12:2. no, más tarde, debe ser 12:40 y... ahorita les digo. Fíjate, una práctica, hombre. Debes del 43 al 53, a ver, al 50. Aquí 12, ¿verdad? A ver, ya, 41. ¿De acuerdo? 12:41. Eso lo estudiamos aquí. Es el texto. Sí, el año pasado, ¿no? ¿No? Ujú. Entonces, dice el capítulo 12, verso 41 de San Juan. ¿No? Está diciendo San Juan. Esto
Dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. ¿De quién? De Isaías. Del Señor, de la divinidad. De Jesús. ¿Ok? Sin embargo. Vio la gloria de él. Ese él se refiere a Jesús. Oh, lo está señalando ahí. Ajá. Entonces, pero vio su gloria. En el texto, en todo el libro del profeta Isaías. Si ustedes le buscan y le dan vuelta, verán que nunca va a decir, y estoy viendo la gloria de Jesús de Nazaret. Jamás lo va a encontrar así. Lo que dice el texto de Isaías es que vio a Yahvé. Y lo que vio de Yahvé es su gloria. Más no de Jesús. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede ver. Dios es invisible. No tiene forma. No tiene... ¿Sí? Entonces, ¿cómo es Dios? Una vez me dijo un muchacho, es como una corriente eléctrica. ¿Cómo anda? ¿No? Digo, si eso te sirve para entender quién es Dios, ¿cómo es Dios? De 120, de ¿Qué me 240. entiendes? O sea, Pues no se puede encapsular en nada, o sea. Se dice que es el lenguaje apofático, iba a decir, otra palabrita. Es más fácil decir lo que no es que lo que sí es. ¿No es cierto? Pero bueno, estamos viendo a Isaías, que vio su gloria. Y dice el evangelista que vio la gloria de él. Y nosotros lo entendemos en Jesús. más es de Yahvé. Pero no. Y lo que estaba viendo era la gloria de Yahvé. No, ¿qué? Que es una gloria compartida, decimos los cristianos trinitarios. Pero entonces, cuando hablamos de gloria, y no, pero hay otros textos de San Juan que hablan de que la gloria, ya les dije, para los judíos, lo que de Dios podemos ver es la gloria. Son sus proezas. No solo. La gloria de Dios es su poder, su majestad. Su amor. Pero es que Justicia. hay cosas que lo que solo a Dios le compete, la reverencia, ¿no? Su honor. Su honor. Eso de que a cualquier mono se le inclina a uno, eso no. Solo a Dios. Él es el Señor. Todo el honor, toda la gloria. Claro, eso es lo que aprendemos de las Escrituras, ¿no? Pero hay unos que tienen mucha facilidad para doblársele a todo. Otros tenemos, decía un maestro mío, yo la mera verdad, yo estaba mayor, gran verdad. Decía, yo tengo la espalda muy tiesa, desde chiquillo. Así decía. Por eso no se nota. Yo tengo la espalda muy tiesa. Ok. La gloria. Nosotros desde la retrospectiva vemos eso. El evangelista eso es lo que está viendo. Isaías vio la gloria de Jesús. Los rabinos podían decir, los rabinos, San Juan es un rabino, ¿no? Que al ver la gloria de Dios, ¿cómo es que Isaías ve la gloria de Dios? ¿Cómo pudo, o nosotros nos figuramos, cómo puede San Juan decir que Isaías vio la gloria de Jesús?
Porque para San Juan, Jesús ya es el verbo de Dios. Es el mismo, ¿no? Ya es el... ¿ok? Él ya reconoce esa persona. Y lo va en varios lugares de su evangelio. Los rabinos decían que Dios tiene 4 potencias: su gloria, su geburá, su fuerza, su poder. Ay, ¿cuál otra? Voy a pensar sobre las 4 potencias de Dios: la doxa, la geburá. Amor, misericordia. ¿Y qué? Misericordia, amor, Poder, grandeza, majestad. Su huella. Ahorita sale. Son las 4 manifestaciones de Dios. Hashem, su nombre, y su Gloria, fuerza y nombre. Nombre, poder. el lugar, creo que. Su reino, su trono, Nombre, poder. Fuerza. su ley. Torah. Ya ven. Ok. Ahorita sale. Alzheimer. Ahorita viene. Pues bueno, esas 4 manifestaciones de Yahvé. A Yahvé, por ejemplo, Yahvé solo Yahvé tiene las llaves de la muerte. Por eso Jesús puede resucitar a los muertos. La Shekinah, bueno, es esta, la gloria. ¿Sí? La Shekinah, el resplandor, es la tienda, el templo y todo lo que con eso se asocia. Su cabot, la gloria, o sea, son manifestaciones de Dios. Y de esas San Juan las va mostrando en su relato como Jesús es eso que de Dios se puede percibir. Entonces, por eso dice, si quieres conocer a Dios, el Hijo, el unigénito, lo ha revelado. O sea, Jesús es el que nos ha dado a conocer a Dios. Si lo quieres conocer, pues no hay modo que vaya que no sea por Él. Por eso es el camino, la verdad y la vida. Lo mismo que se sea de Dios. Entonces los rabinos, no es porque Isaías, que tiene el mismo espíritu profético, haya hecho un viaje en el tiempo para ver esto, que los rabinos dicen, porque tenía el espíritu profético lo podía ver. Pero el humano, sí. ¿Ok? Todavía. Pero más que porque el profeta se mueve para acá, es porque la gloria de Dios no conoce el tiempo y el lugar, no está circunscrita a una época. Por eso, lo que vio no es que haya visto a Jesús de Nazaret, dice ahí, vio la gloria suya acá. Esa gloria de Yahvé es la misma gloria de Jesús. Entonces así es como funcionan los rabinos. Lo que ve Isaías es lo mismo que vio Abraham, el que platicó con Moisés. ¿Sí me entiendes? Sí. Y todo ese camino andado ya está ahí, ya llegó. Aquí se está refiriendo, ¿sí?, a la promesa de restauración. Ya no hay que esperar más. Ya está aquí. Y por eso dice, anuncio cosas nuevas. Ahí viene más todavía. ¿Qué es lo que viene por delante? Ok, vamos a ver. Antes que se produzcan
¿Ya? Ujú, sí. Wow. Qué complicado, ¿no? No, Sí, es es que son tres al palabritas. contrario, pero- porque el evangelista vio en retrospectiva todo lo Sí, que o vio sea, es ya como la Isaías. revelación, ya como la materialización de toda la... Pero tenemos que pensar que nosotros también estamos puestos aquí. ¿Sí? En retrospectiva. Por eso cuando nosotros leemos, o les pasó a los mismos discípulos de Maús, ¿no? ¿Qué hacen los discípulos de Maús? Ay, nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las escrituras. ¿Qué es eso? Pues es esto. Mirando para atrás. Ajá, es esto. Había un muchacho sabio, grande en palabra y pensamiento, llamado nombre de Jesús. Pero si no Había- conocen las escrituras, pues por más que les expliquen, no les va a hacer clic. Y cuando les hace ¿Sí clic, me entiendes? cuando ya parte el pan. Y ahí es donde ya la retrospectiva se vuelve prospectiva. ¿Pero por qué? Porque ya tiene ahí la, o sea, y por todo lo conocido atrás, se revela en el momento de la partición del pan, es cuando les cae el 20. Juan, Al Juan, momento de la comensalidad. A ver, ¿qué pasó? Juan en su evangelio cuando dice esto es porque ya tuvo que pasar un tiempo, ya les dio tiempo de analizar los textos y ya una vez que entendieron la diferencia entre Jesús y Cristo, es cuando ya empiezan como una especie como un laboratorio teológico donde empiezan a ver, vamos a tratar de hacer esto, darle clic con acá y a ver qué se... Por supuesto, o sea, los primeros años a la muerte de Jesús, ¿sí? No hubiera pasado nada, de veras, no hubiera pasado nada, si no hubieran comenzado a decir que resucitó. ¿Sí me entienden? Pero se soltaron diciendo que lo vieron. ¿Cómo que lo vieron? Sí, está vivo. Y eso complicó las cosas. analizar. Estaba todo tan a gusto ya y seguro, pues está muerto, pues ya entierran, ya se acabó el bro, ya. No. A releer. ¿Cómo nos explicamos esto? Pero ¿cómo que está vivo? Y empieza otra vez para Oh, atrás. ok. Fue a raíz de esa experiencia diferente que se echó a rodar la piedra. Y empezaron a decir, oh, pues por eso decía, ¿y qué quiere? ¿Sí me entiendes? Y empieza la regeneración. Empezaron a ver para atrás. Ok. Y entonces tiene sentido la partición del pan, la repartición del pan, el levantar muertos, el curar enfermos, ¿no? Abrir los ojos a los ciegos. Porque entonces todo aquello no es porque pues ya lo hizo, pues qué bueno que te tocó a ti que te curaran, ¿no? Pues, Lo que te tocó ¿no? costar. Te sacaste la lotería, ya comiste, te llenaste la panza. No, sino que empezaron a ver que era un proyecto mucho más grande para toda la humanidad. Primero para todo el pueblo y luego para más gente. Pero no, pues el paquetito no vamos a poder con él. Y para eso no, pero el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, ya salieron ahí cosas, ¿no? Pero empieza una efervescencia teológica, cristológica en este caso, ¿no? Habría que decir, pero sobre todo teológica. ¿Cómo es que Dios no ha abandonado a su pueblo? ¿Y cómo es que Jesús de Nazaret es ese tan anunciado, que ni hay tantos anuncios, hay otras cosas, pero bueno, ¿no? Es el cumplimiento de todos los anuncios proféticos y no proféticos. Y de ahí viene esto. ¿Cuánto tiene nombre y apellido? ¿Ya? ¿Ya los hice bolas? No, ya a cuenta gotas, pero iba a Dolor de espalda. Tentación. Muy bien.
por la ¿verdad? Por los dientes. ¿Alguna pregunta? De esto, pues, no. Sí, pues de Isaías. Estamos en los cánticos. Sí. Mi respeto para Isaías, un hombre muy avanzado, muy culto, muy estudiado. Y el libro de Isaías es de los más queridos por todas las tradiciones, ¿no? La judía, la cristiana, también la musulmana. Ok. Vamos a ver el siguiente cántico, el texto. ¿Qué pasó? Aquí vamos. El siguiente texto. El primer cántico es del capítulo 42. El segundo cántico lo vamos a tener, váyanse hasta el 40, ¿dónde está? 42. Eso fue el primero, 49. Entonces, el capítulo 49 es el segundo de los cánticos del siervo. Óiganme islas, atiéndanme pueblos lejanos. Yahvé desde el seno de mi madre me llamó. Desde las entrañas maternas recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me escondió. Me hizo como saeta aguda, en su carca me guardó. Me dijo: tú eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré. Pues yo decía: por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. De veras que Yahvé se ocupa de mi causa y mi Dios de mi trabajo. Ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Quién habla? Ahí habla el profeta. El profeta. Ahí se está ¿Quién? mostrando. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo se sabe que es el profeta? Habla la divinidad. También habla Dios, patrimonio de Yahvé. Porque él se refiere a sí mismo, ¿no? Ok, pero identifiquen, ayuden a identificar por qué dicen que habla Yahvé o por qué dicen que habla. Porque es el profeta. O creador. sea, ¿por qué? Vean ahí en el texto, tienen que notar quién habla. Porque le está diciendo que desde las entrañas, no lo creo, o lo creo, no Está recordó. como describiendo a sí mismo, está Está hablando de hablando de Isaías. su llamado desde que No, ¿Quién habla? No es Yahvé. no, es el profeta. El profeta. Es el profeta. ¿Por qué? ¿Dónde se nota que es el profeta? desde las entrañas de mi madre recordó. Entonces, ¿un llamado desde el seno materno el que está hablando? No, ¿No es un llamado? no. Sí, No sé, es lo que sí, yo le está hablando, pregunto. o sea, desde el seno materno le llamó, no está afirmando desde su seno materno le llamó. ¿De quién es ese me? Dijo. Me llamó. Me. Él me llamó. ¿Cómo podemos decir? ¿Qué más podemos decir de él? De ese que habla.
concepción, el mes significa Dios, ¿Por qué? porque Él me llamó. Pues sí, ya ve, desde el seno me llamó. Me significa él, Yahvé. Dios. ¿Quién es ese me llamó? Pues ahí lo No dice. quién llamó, sino el me, Me llamó. el objeto directo. Ya lo tienen. Nada más quiero que allí, con palabras del texto, vayan describiéndolo. Yahvé me llamó desde el seno llamó materno. Yahvé. Chávez. Identifiquen a la primera persona de singular que aparece allí. Yahvé. ¿Dónde está eso? La primera persona es el profeta. Sí, pero ¿dónde? O sea, Oídme, Islas, atended. está bien que digan que es el profeta o que es Yahvé o que es Juan de las Hilachas. Está bien o está mal, no lo sé. Lo que yo quiero es que verifiquen en el texto cómo se puede saber eso que ustedes dicen que es. Ok, profeta habla de... ¿Dónde se nota? ¿Dónde dice profeta? Yo soy el profeta. No, oídme, islas, atended pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó. A ese profeta, ahí. Porque Hoy. desde el vientre lo llamó. Pero ¿en qué se nota que es profeta? ¿O por qué esto que es un profeta? Al decir oír. Es un llamado, o sea, ¿todos los llamados son profeta? No. No. Pues no se sabe si es profeta, ¿no? Es el profeta en sentido figurado. Es el siervo. ¿Qué no se puede? ¿Cuál soy yo? ¿El mí soy yo? Comimos mucho mole. ¿Otra vez? Al decir oírme, yo pienso que ¿O soy yo? Yahvé desde el seno materno O como me ayer, llamó. el mí soy yo. Desde el momento en el que está llamando la atención, está hablando en primera persona. Oírme, islas, atender pueblos lejanos. Yo lo único que les estoy pidiendo es que lo describan, que pongan los rasgos características o notas de ese que está hablando en primera persona, de singular. Hablando del primer verso nada más, ¿verdad? No, de todo de los seis. No, entonces estoy parado en el primero. Entonces dejo voy para abajo. Soy yo, no. No soy yo. No, entonces hay que leer los de abajo entonces. Ah. Y es que en todas las, Es mi boca como en espada. todos los versículos está hablando de sí mismo. Bueno, ¿ya es ventaja? Pues es el siervo, ¿no? Él es el siervo. La primera persona es el siervo. ¿En qué se nota? Ahí ¿Dónde en se el 3, nota? capítulo 3. Sí, a ver, verso Me dijo, 3. está hablando, me dijo. Tú eres el siervo. Oh, entonces está hablando de No, está hablando de Jacob. Pero ahí habla en tres personas también. Mi siervo Israel. ¿Cuál es la segunda? La segunda persona, Ajá. A las islas, ¿no? la divinidad. Oídme, El siervo, ¿quién? la divinidad. No, el siervo es el pueblo. Pueblos, De los la pueblos. mano que los corta, ¿no será? No. Pues que seas. Pero Soy de cabeza hueca, por eso. Por eso no. o sea, Pues es, oídme, ¿quién? Islas. Oh, no. por eso ahí se Oh, está, no. o sea, ahí se está refiriendo, o sea, ahí el profeta está hablando al pueblo, oírme y irlas a atender pueblos lejanos. ¿Cómo se sabe que es un profeta? Porque está hablando en primera persona, o sea, está hablando de una sola persona la que está hablando allí. Cuando habla una sola persona, ¿es un profeta? No precisamente. ¿Ok? Pues es un siervo, no es profeta. Es un siervo nomás. Pero entonces, No es tan complicado. A ver. No es tan complicado. ¿Cómo podemos identificar a la primera persona de singular? ¿Sí? mi, Mi boca. ¿No? O sea, aquí se nota que está
una primera persona, Me. yo, me, mi, a mí, ¿no? Son relativos a la primera persona de singular. Yo, me, a mí, tú, te, a ti, de segunda. Él, lo, a él o a ella, tercero. Ya estamos en singular esas tres. No hay más. Entonces aquí, la primera persona de singular, aquí aparece todos los mes, todos los mis, ¿no? Todos los a mis. Yo. ¿Dónde está un yo? Yo, más yo era En el glorificado. 4, ¿Dónde? En el en el 4, 4, pues pues yo yo decía. decía, Pues yo decía, ¿Dónde más hay un yo? mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Ajá. 5. Ajá. ¿Dónde más? Creo que es Y el yo era valiosa a los ojos de Yahvé. Sí. ¿Dónde más hay un yo? Yo Yo te formé y formé. te he destinado a hacer alianza del pueblo En el para 8. levantar la tierra en el 8. Vamos a llegar hasta el 7, ¿ok? El yo está implícito en todas las formas verbales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice, me he fatigado, Ujú. ¿ok? Mi vigor. Me he Y gastado, gastado. o mi vigor he gastado. Mi causa, ok. ¿Sí? Mi Dios. Las formas verbales, aunque no tienen yo, en español, en castellano no se necesitan explicitar como en inglés. El inglés sí necesita explicitarlo, ¿no? Mi trabajo. Mi madre. Yo trabajo, ¿cómo dices en inglés yo trabajo? I work. ¿No? Y tienes que decir ay, porque si no, si solo dices work, no se entiende. Si solo usas la forma verbal, cambia el sentido. En español dices trabajo, Es yo. no tienes que decir yo, porque el yo ya va implicado en la forma verbal, ¿no? Entonces, aquí en todas las formas verbales, de primera persona, de singular, casi todas, refieren a uno que se identifica como siervo. ¿Ok? Un siervo. Entonces eso es lo primero. Esa primera persona de singulares se identifica por las palabras mismas del texto como siervo. ¿Qué tipo de siervo? Mi siervo. ¿Quién le dijo mi siervo? Yahvé. ¿Cómo se sabe qué es eso? Ahí no dice, ahí nada más dice, tú eres mi siervo. El yo es cuando habla de la divinidad. Yo. A veces es la divinidad, pero Bueno, yo no soy segunda- la divinidad, también digo Es yo. la segunda persona, entonces, ¿no? Yo. Aquí, Por eso- no, yo siempre es Yo primera siempre soy persona. una persona. Segunda eres tú y tercera es él o él. Primera persona de singular, yo. En pura gramática. ¿Sí? En este texto va a cambiar sujetos. Ahorita vamos a decirlo. ¿Ok? Porque hay otro yo también ahí implícito. No implícito, explícito. ¿No? Entonces, yo me a mí. Tú me dijo. ¿Quién dijo? Yahvé. Yahvé. ¿Cómo sabemos que es Yahvé el que dijo? Porque lo enseña Está arriba. relatando. Pero Primero, como verso le llama seis. el vientre, El que lo Que ya ves el seno Mateo. Podría haber repetido Yahvé, pero pues no fue necesario. Ok. ¿Sí? Es muy simple. Ese lo está reemplazando el está pronombre implícito ahí, ¿no? personal. Me. Todas las acciones, fíjense cuántas acciones, ¿qué es lo que hace Yahvé? ¿Qué es lo que hace Yahvé? Lo llama desde el cielo. Lo llama, ¿qué más? Lo llamó, ¿qué más? Recordó su nombre desde las entrañas. ¿Qué más? Hizo su boca como A espada su afilada. boca una espada afilada.
¿Qué más? lo escondió, ¿Qué más? Le hizo una saeta, lo hizo una saeta aguda, ¿Qué más? lo guardó. lo guardó, Todas esas son acciones de quién? de Yahvé. Ok. Ok. Le dijo, Ahí vamos bien. Ujú. Está identificado el sujeto. ¿Quién es el agente? Así se dice. El que está actuando en el discurso. ¿Ya ves? ¿Sí? Entonces, el siervo está diciendo todo lo que Yahvé hizo con él. Verso 3. Yahvé habló y le dijo, tú eres mi siervo, en quien me gloriaré. Oh. Entonces, toda esa descripcióncita culmina aquí en una declaración, ¿sí? Donde tenemos esto, ¿de acuerdo? Ujú. Muy bien. Aquí cambia el discurso, cambia el discurso. Pues yo decía. ¿Qué es ese de yo decía? ¿Qué pensaba? Creía. Y dale con el profeta. A ver, no es que sea falso eso. Está en el texto. Pero ese es el segundo pensamiento. Ese no es el pensamiento primero del texto. Ujú. Está hablando de un siervo. Y si el texto no dice que es un profeta, ustedes no se lo pongan, aunque lo sepan. Dejen que el texto hable. Porque eso ya lo condiciona al texto. Si ustedes, no, pues es que el profeta aquí está diciendo. Entonces ustedes le están echando, están recargando el texto con una figura de profeta y ya no se van a fijar en lo que está en el texto. Eso mismo se los va a impedir. Porque esas son las preconcepciones. Lo que yo estoy tratando de hacer es que vayan al texto y se ciñan al texto. Después hablamos de lo demás. Una forma. Es un proceso como de un pasito primero, segundo, tercero. No quieran poner el tercer escalón antes del segundo. Es casi volver a aprender a leer, ¿eh? Sí. Sí. No, sí. No, eso es. Aparentemente Hay sabemos que leer. regresar. Tenemos, bueno, a mi forma de pensar, tenemos que repasar otra vez los que, La primaria. ajá, las cosas como Sí. lo que dijiste, los pronombres y los verbos y cosas Es que así. sin eso no se anda. No se sabe leer. Sin eso no. Sabemos leer, pero ya no me acuerdo, o sea, Sí, ya nada no más. se acuerda de todo Ahora, eso. cuando nosotros estamos haciendo este ejercicio de repasar o releer, ¿sí? Nos estamos dando tiempo para hacerlo. Cuando usted está en su casa, usted se lo pasa, mientras lo que quiere es acabar, no entender. Y eso hace daño. Acaba haciendo más daño que bien. Se estresa uno. No, déjate, yo no los estresas. Uno estresa también a los demás. Todo fuera nomás. Ok. Mira que se le acabó. Entonces, aquí cambia la cosa. ¿Cómo sabemos? Pues decía, Opinión personal, ¿Cómo se sabe eso? porque lo decía, dice, pues yo decía, la persona, el yo. O sea, ¿cómo se nota aquí el desnivel en el discurso? ¿Cómo lo podemos notar? en la puntuación, porque cuando él dice, pues yo decía, pues él ya se está atribuyendo lo que va a decir al... Al principio el uno es oírme. A alguien más le habla y ahora está hablando él. Por eso él está como hablando hacia sí. ¿Ok? Por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor. Noten los tiempos verbales. Sí, por la puntuación. Pasado. ¿Ok? Pero hay dos tipos de pasado, por lo menos aquí, ¿no? En español diríamos, ¿no?
Yo vi El pretérito, pospretérito, ¿sí? El decía o el copretérito. El copretérito es algo que va empalmado a una acción en el pasado. También le llaman imperfecto. Fíjense las acciones cómo están cerradas arriba. Llamé, en el seno materno me llamó. No dice me ha llamado. Cambia la... Está definido. Cambia la... ¿Sí? Está definido. Pero están todos los eventos concluidos en el pasado. Hizo de mi boca, me escondió, hizo, etcétera, ¿no? Me guardó, etcétera. Todos esos son los tiempos verbales que nos están indicando que toda esa serie de acciones pertenecen a un nivel, en el tiempo pasado. A ese nivel se va a acuatar o a acoplar Se queda de ahí. el decía. Son simultáneos. ¿Ok? Ahí es también una acción pasada, pero de otro tinte que vamos a tener aquí en lo que acaban de decir. ¿Sí? Yo decía, ¿a quién le habla? ¿A quién le habla el siervo? a sí mismo. Ah, ok. ¿Sí? Él se habla, ¿no? Ese hablarse a sí mismo, ¿no? Nosotros le llamamos, es una reflexión o es una meditación, ¿no? Eso es una meditación o una reflexión, lo que tenemos en el verso 4. Y eso está indicado con un tiempo verbal diferente. Y ustedes, si se fijan aquí, las acciones como que se alargan en la descripción, ¿no? Me he fatigado, no es decir, por poco me fatigué, sino que esas acciones son alargadas en el pasado, Presente perfecto, ¿no? que hasta hoy continúa eso. Esos efectos del pasado hasta hoy llegan. Mientras que las acciones primeras del primero y del segundo versículo, Ya están definidas. ajá, ¿ok? Y ahorita vamos a ver otro contrastito. Me he fatigado, he gastado, ¿no? ¿Sí se nota eso que estoy diciendo? No. Sí, sí. Sí. Luego se pregunta, ¿de veras que Yahvé se ocupa de mi causa? ¿Qué tiempo verbal es? Presente. Ok. ¿Y mi Dios de mi trabajo? Esa es la reflexión que se está haciendo en este momento, ¿no? Pero vean cómo se tejen los tiempos verbales en el discurso. Y eso nos permite también distinguir el nivel en el que está hablando el que habla, en este caso el siervo. No es tan difícil, ¿o sí? ¿Sí? ¿Sí es? Más enredoso. No, nomás ¿Por qué? como que se enreda y luego ya empieza ¿Qué es lo enredoso? a desglosarse. Esa es la La forma conjugación en la de que verbos. leemos. Esa es la forma en que Porque no hemos tenemos recorrido, esa- hemos recorrido y no nos Como dices, que detenemos nos normalizamos. a ver esos detalles pequeños que le dan otro... Muy bien. Pero hasta ahorita no lo habíamos hecho. No. Ok, bueno. Porque este es un texto más exigente también, ¿no? Un poquito más exigente. El verso 5. El verso 5. ¿No? Hay otro, ¿cómo le dice? ¿Qué? Otro de... ¿Quién habla? Pues dice ya, Siervo. Ahora pues. Bueno, ahí... No. ¿Quién está hablando? ¿El siervo? Yahvé. El siervo ¿El siervo? Yahvé. No, el siervo. dice Yahvé, el que me dio, ¿no? Ajá.
porque no es Yahvé. Ahora pues dice Yahvé, entonces esa palabra la dice tiempo y Se lo digo en inglés. Now. Yahvé. So now. Ahora, Habla siervo, pues, ¿no? dice Creo que es el siervo. Yo para mí que dice siervo. ¿Quién habla? A ver. Yo, usted, yo. El siervo. El siervo. ¿Cuál profeta? El siervo. El siervo. Ok. El siervo sigue hablando, pero ahora no habla de sí mismo. ¿Sí? Habla. Ahora ya incluye. Porque están las comas ahí, ¿no? Las comas hacen la diferencia. Bueno, eso nos puede servir también, ¿no? De orientación. Ahora pues, dice Yahvé, coma. Pues sí sigue hablando, digo perdón, el siervo. El siervo sigue haciendo el discurso de Yahvé, ¿no? Pero no hace el discurso de Yahvé todavía hasta el verso siguiente. Sí, porque yo lo estaba buscando y eso no. nomás como referencias. Sí. Verso 5. ¿Sí? Siervo suyo. Es la tercera persona de singular. Pero ese suyo se refiere a Yahvé. ¿Sí? Habla de su misión, de la misión que recibió, de hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. ¿Notan el cambio? ¿Sí? Ok. Y ahora sí viene el discurso. ¿De quién es este discurso? Ese sí es de Yahvé. Ah, ok. Este es de Yahvé. Este es el discurso que pronuncia Yahvé. Es el entrecomillado, equivale a eso que tiene al lado. Es una decisión de los editores, ¿no? Pero quiere decir no que es siempre. una palabra, es textual, o sea, no tiene ninguna otra referencia. Así se coloca, porque en este tipo de textos a veces es para facilitar al lector la comprensión, ¿no? ¿Qué no sería como más entendible que después donde dice fuerza se pusiera una coma y luego el comillado? No, ¿verdad? Porque también podría ser, ¿no? Para saber qué es lo que está diciendo. Podría ser así como decidieron estos, o sea, yo le hubiera puesto aquí 2 puntos, ¿sí? Y estas comillas arriba, ¿no? Altas. Pero estas opciones de las comillas anguladas abajo, es una opción que están haciendo mucho los editores ahora, pero es una cuestión de editor, o sea, aunque no tuviera comillas, tendríamos que saber de dónde a dónde va un discurso. ¿Sí? Nosotros hablamos sin comillas, ¿no? Y a lo mejor ustedes no se han fijado, pero a veces leyendo las noticias o lo que sea, ¿no? En inglés hacen mucho énfasis eso, ¿no? Ellos dicen cuándo se abre una cita y cuándo se cierra una cita. Estas son para citar textualmente, es decir, para que aquello que va entre las comillas, dicen que se abre un quotation marks o closing, ¿sí? ¿Es para qué? Para que lo que va en medio se entienda que es literal, que no lo han alterado nada. En este caso no es esa la referencia es discursiva, que este es el discurso. Así como arriba tenemos el discurso, ¿no? Me dijo. Nosotros no decimos, y te voy a decir 2 puntos, comillas. ¿Sí me entiendes? No leemos eso. No hablamos eso. Son signos diacríticos para ayudar la comprensión del lector, ¿no? Nosotros no hablamos con puntos y comas, punto y seguido. Eso es para ayudar, porque si no el lenguaje se pierde completamente el sentido, puede perderse. Estas son cuestiones de edición. ¿De quién es este discurso?
Ya ve. ¿Ok? ¿Qué dice? Y por último, el verso 7. Esto dice Yahvé, el rescatador, el santo de Israel. ¿Quién habla aquí? Siervo. El siervo. ¿Ok? El siervo sigue hablando. ¿Sí? ¿A qué se refiere con así dice Yahvé? Lo que habló antes, ¿no? Ah, ok. Entonces, ya, fíjense, este mensaje del verso 6 tiene una referencia aquí, con el que cierra, ¿sí? Y tiene una referencia también de acá. Todo esto, entonces, ¿sí? Es una unidad. En torno a este verso 6 está el verso 5 y el verso 7, no nomás porque después, antes del 6 está el 5 y después, no por eso, sino por todo esto conforma una unidad discursiva. A lo mejor es muy difícil. Los decires, pues, dice Yahvé y dice Yahvé. Están construidos en torno a esto. Esto es lo que dice Yahvé y lo va a decir. Aquí es, esto es lo que dice Yahvé y ya lo dijo. No es que lo vaya a decir, ya lo dijo. Y aquí, Para enfatizar, yo creo, ¿no? así como estos versos forman una unidad discursiva, estos de acá forman otra. ¿Sí? Estos forman otra. Está muy difícil la organización del cacho ese. No, es bueno para a cualquier texto hay que aplicarle esto y es más fácil, ¿no? O sea, sí. Bueno, es su edición. Cuando lo leemos nosotros salimos igual. Cuando tiene los instrumentos de análisis es más fácil analizar, ¿no? Entender lo que se lee. Cuando no los tienes, está más trabajoso. Aunque estén allí. Me llama la atención lo que dijiste ayer. No es tanto memorizar o leer por leer, sino entender lo que se está leyendo. Querer entenderlo, sí, meterle el diente por alguna parte, ¿no? Poquito, pero lo entendiste. Ya una vez que te familiarizas con eso, pues ya, eso ya lo vas a hacer casi naturalmente, ¿no? Es un hábito, ¿no? Sí, lo difícil es adquirirlo, ¿no? Sí, es un Eso es lo hábito que uno difícil, que- como aprender a nadar. un músculo que tiene uno que... Lo difícil es echarse los primeros tragos. Claro. Ay, guacala de pollo. Entonces, pero cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, lo difícil son adquirir el hábito, aprenderlo. Ok, entonces ya sabemos quién habla, a quién le habla, y ahora vamos a ver qué es lo que dice ahora sí, y cómo lo dice. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención de ahí? Bueno, me tengo que ir más rápido porque si no me acabo. ¿Qué les llama la atención? Pues la misión, la encomienda que tiene, ¿no? ¿Cuál es? El siervo. ¿Cuál es? En el 6 yo creo que está dando como el mensaje principal, ¿no? De ¿Cuál que- es? Que le pide Que que sea mi siervo, no venga a levante levantar las las tribus, tribus, voy a hacer volver a los volverlos preservados. de Israel, Le pide que sea luz que las gentes, para que la gente alcance hasta el Para que mi confines de la salvación tierra. alcance hasta los confines de la tierra. Como que sea el mensaje principal. La misión, el envío. Ahí. Muy bien. ¿Qué dice? Vámonos despacio. ¿A quién le habla el siervo? Las islas en la mentalidad de la Biblia, las islas es lo que está ¿Se alcanza a ver? inalcanzable casi, lejísimo. ¿Sí?
porque ellos están en la costa, ellos están en la tierra, perdón. Israel no fue un pueblo marítimo, le tienen miedo al agua, son del cerro, son chiveros, pastores. Entonces, para llegar a las islas, pues, a ver quién se moja. Ya lo veían como algo, ¿no? Las islas, pueblos lejanos, más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestra tierra al alcance. Entonces, los que van a oír, esto que van a oír, tiene que ver con qué, con lo que les va a pasar a ellos, a las islas de los pueblos lejanos. No a todos. ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué es el de qué hace el discurso? ¿De quién habla? ¿De qué se trata? Se trata del mismo. Pues del siervo, ¿no? Del siervo. Ese siervo, que aquí le puso Israel entre paréntesis, ¿no? De él va a hablar. No es algo que competa a estas directamente gentes, sino es algo que compete, ¿sí?, a él, al individuo. Este pueblo de Israel, podríamos ponerlo así entre paréntesis. Hay otra cosa que se tienen que fijar. Tú eres mi siervo en quien me gloriaré. ¿Son palabras de quién? De Yahvé. De Yahvé. ¿Sí? Y él en este verso está reconociendo que ¿no? Que se han desgastado. Ajá. ¿Sí? No es que no ha hecho nada. Es que trabaja y aquello No camina. Perdón, en el 4, ¿quién comienza a hablar? Pues yo decía, ¿es el siervo? Ajá, habla para sí. y de ahí la pregunta. De veras, ¿No? Él se ocupa de mi causa y de mi trabajo. O sea, esta misión que me encomendó, No, ¿de veras le apurará a él? Ah, no, sí. Pues, ¿cómo no pasa nada? ¿No? Muy buena pregunta. ¿Se ocupa Dios de lo que estoy haciendo? ¿Valdrá la pena? No, me aquí redimiendo el mundo y parece que pues, no. Que no entendemos. 3 horas sentados aquí. 3 horas y no entendemos. Nada más, ¿no? ¿Servirá de algo tanta cosa? Entonces el siervo está desanimado, Hasta cierto punto. frustrado con lo que ha hecho porque no resulta. No ve nada claro. Esta es la situación. Y a él le dice, en quien me gloriaré. Y dice, puras vergüenzas ese servidor. Esto no, es que esto no es gloria de Dios, esto no es. Verso 5. ¿Sí? Repite su misión. Acá lo que tiene, ¿sí? Yahvé me llamó desde el seno materno. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que trae por dentro en la sangre. ¿Sí? A veces se ha entendido ese verso como algo muy literal, de que desde que estaba chiquito, que no sé qué, que estaba escogido por Dios, que no.
Ok, ese es el lenguaje para explicar que lo que trae por dentro el llamado, el siervo, es algo que no se lo puede quitar. Es algo que lo trae en su propia naturaleza, ¿sí? Como si lo hubiera mamado, ¿no? No es algo que él se escogió, que anduvo buscando, no, es algo que trae por dentro, es su ADN. ¿Y qué? Me llamó desde las entrañas de mi madre, me dio un nombre. ¿Qué es lo que le dio? Todo esto tiene que ver con la palabra. Pero es un siervo profético, no un profeta siervo. Por eso le decía, aquí está lo del profetismo, sí, pero eso no es lo primero que viene a la cabeza. Lo primero que tiene que venir a la cabeza es que se trata del siervo, no de un profeta. Porque tiene que ver con un quehacer que habla, ¿sí? Con una mano que da seguridad, ¿no? Son las mismas imágenes que encontramos ahí en el primer canto. Me hizo saeta aguda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una saeta? Una flecha. Una flecha, ¿no? Y me guardó en su carcaj. ¿Para qué? Para la batalla. ¿No? O sea, está listo en cualquier momento para... Cuando se necesite, vamos. ¿Sí? Pero lo que va a producir es nada. ¿Por qué? Porque la palabra no parece que transforma nada. Y luego aquí vuelve la reflexión. Fíjense, me plasmó, vuelve a repetirlo, ¿sí? Para siervo suyo, otra vez, ¿sí? Para hacer que Jacob vuelva a él. ¿Quién es Jacob? Israel. Hablaba de alianza, ¿no? En el otro texto, si se acuerdan, ¿no? Que Israel se le unió a los pueblos. y otra vez, mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé y mi Dios era mi fuerza. ¿Ok? En quien me gloriaré. Era glorificado. Fíjense dónde está la gloria de Yahvé. Por último, ¿cómo termina esto? Dice, hasta acá aparecen, ¿no? Las gentes, ¿ok? Del verso primero. Poco es que seas mi siervo, otra vez el siervo. Para levantar a las tribus de Jacob y volver. Te voy a poner como luz. La misma imagen que teníamos allá en el primero. Porque no creían en Dios que caminaban en tinieblas. ¿Para qué? Mi salud. A mí me gusta hablar de salud porque es la misma palabra. A veces cuando hablamos de salvación, ¿no? Pareciera como que la salvación, como que es ya mucha agua bendita. Y se nos olvida que la salvación es para aquí y ahora. Y cuando hablamos de salud, es igual, es la misma palabra. Salud, salvación. Más que salvación pertenece más al lenguaje religioso, ¿no? De adentro del templo. Y salud pareciera que fuera más para afuera. Más general. Más profano. Pero si no hay salud, la salvación se va a poner muy trabajosa. Y a veces por hacerlo todo, también. Ahí la salud es física. Sí, el estar saludable ahora, no esperar, estar ahorita enfermo y esperar la salud cuando ya me muera. La salud es la integridad de la persona, que es el bienestar
el bienestar, el estar bien. Puedes tener gripa, pero estar bien, íntegro. ¿No es cierto? Hasta neumonía, pero estar bien. ¿Qué es ese estar bien? Aceptando. Es estar en las manos de Dios. Que todo el ejercicio es eso, estar en su mano. Y eso es la gloria de Dios. ¿Qué hay cuando decimos la historia de la salvación? Entonces otra vez eso. Que nos los narran desde Abraham hasta no sé dónde. Es la historia Está de en la las salvación. manos, está en las manos de Sí. Dios. Sí. Hasta los confines de la tierra. Acá están los confines de la tierra, ¿no? Las islas, los pueblos lejanos. Esto es lo que van a ver. Y por último, el verso 7. No, esto ya no, eso es el 6 nomás. Pero aquí se me está pasando algo. ¿Qué se me está pasando? ¿Dónde está el que te rescata? 7. El que rescata a Israel, el santo suyo. Pero esto ya pertenece a otro. Ah, no, es el mismo. Es del 1 al 7. ¿O del 1 al 6? Ya me hice pregunta. Sí, el 7, 7. Es el 7. 7, así dice Yahvé. Sí. Dijimos que esto tenía que ver con esto y que esto también tenía que ver con esto. ¿No? Aquí, ¿quién es Yahvé? El que rescata a Israel. El Goel. El rescate es el Goel. ¿Quién era el Goel? Pues eso, el que rescataba a un pariente que estaba en... Sí, Goel era el que rescataba a un pariente que estaba en desgracia o esclavizado. ¿Sí? Como en el caso de Ruth, aquella la moabita. ¿Sí? Su Goel, el que la rescata, ¿no? Pues es vos. La rescata de la pobreza y de la viudez y de la infertilidad. No, es vos. Goel es el que viene a salvar a alguien, a ponerlo en bienestar, en una situación de bienestar. Entonces es Dios el que te rescata, y en ese rescatar, ¿sí? Esa es la santidad de Dios. El santo suyo, cuya vida es despreciada y es abominado de las gentes, al esclavo de los dominadores. Verán los reyes y se pondrán en pie. Príncipes se postrarán por respeto a Yahvé, que es leal, el santo de Israel, el que te ha elegido. Son los mismos términos con los que abrió. Me llamó, y el que te llamó, el que te eligió. ¿En qué consiste la gloria, la santidad de Dios? En rescatar a los marginados y a los fregados. En este caso, a su pueblo. Y el quehacer del siervo es un quehacer profético que no da resultado. ¿Cuál sería el tono del texto? A ver otra vez. Porque no invita a los es como como orden, como hagan esto es No, es que no hay una invitación a algo. O sea, el texto puede invitar, pero ya depende mucho de las mociones, de lo que... ¿Sí me entiendes? Pero no dice, tienes que hacer así, o sea, él está mostrando un camino. El camino del siervo es un camino de éxito. ¿Y en qué consiste ese éxito? ¿En qué consiste?
ver la gloria de Dios. No es un éxito. El siervo dice, en quien me gloriaré. Entonces, ¿perdón? Que se haga presente, ¿no? Él. El gloriarse de Dios en su siervo es porque el siervo le está yendo muy bien. No. En eso consiste, en que se apegue a su voluntad, en que sea fiel a la misión que recibió, no en que reciba muchos aplausos. Entonces esto de ser siervo y de ser un siervo profético tiene una vena que a lo mejor con nuestros modos de entender la nueva evangelización y todas estas vainas a veces no son muy compatibles. Por eso yo me pregunto más de una vez si eso que tanto le andamos moviendo al atole tendrá algo que ver con las escrituras sagradas. Porque nos da mucha preocupación que las iglesias se están vaciando, que hay poca gente, que la charola ya no rinde igual, ¿no? Pero nunca nos hemos puesto a pensar por qué y si estamos haciendo lo que Dios quiere de su siervo. Eso lo damos por descontado. ¿No es cierto? Entonces tenemos que aprender a discernir cómo va la obra de Dios aquí. ¿Cómo es que queremos que Yahvé sea glorificado? No nosotros. Eso ya. ¿No? Y por eso tenemos que aprender modos nuevos de ser iglesia y de constituirnos iglesia también. Modos nuevos. Las cosas nuevas están por venir. También en eso. ¿O no? Necesariamente. Porque cuenta más, pesa más, tiene que pesar más la obra de Dios que redime, ¿no? Y cómo redime y cómo la lleva a cabo. Cómo es luz esto para las gentes. Ya me estoy yendo muy lejos. Esto ya parece un video dominicano. Pero es que es completamente muy diferente a lo que muchas veces hay quizás yo hasta de mí, porque buscamos a veces que exalte mejor la persona, yo misma, o que exalte mi familia y no las demás personas, o más bien no Dios. Siempre busco el primer lugar yo. Como quiera, nomás es usted, pues. Es que sí, Queremos los reflectores. Y no vimos los otros cánticos. El tercero, donde ya no se trata nomás de que le está yendo mal, sino que lo agarran a diablazo duro. Los siguientes cánticos del siervo. ¿Cómo es el siervo? Esos cánticos del siervo van a pesar mucho para entender lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Porque hay una frase muy famosa ahí que dice: sus dolores nos han redimido, nos han dado la salud. ¿No? Pero son los dolores del siervo. Más aún, en ese cántico se habla de una muerte y se habla de los que están contentos porque ya se solucionó la cosa. Dicen: muerto el perro,
Se acabó la rabia, ¿no? Entonces, en ese cántico aparecen esos que parece que, hombre, ya se acabó aquí el asunto, ya hasta que descansamos con esto, ¿no? Pero luego viene todo el discurso del resurgimiento del cielo. A eso los encargo para el siguiente curso. Es el 49. 50 del 50, Ese es el 50 del 4 al 10. el tercero, sí. Ok, ¿alguna pregunta?